Sean bienvenidos todos a la presente entrevista en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de Punto D. Les damos una cordial bienvenida, sobre todo pues a Paco Calles, por ceder parte de su tiempo para compartirnos su experiencia profesional y sus conocimientos en el campo de la letrografía. Estamos seguros que será de gran interés la presente entrevista para el público en general, pero en particular para todos aquellos interesados en el diseño gráfico, la comunicación visual y las artes. Punto D es el heredero del espíritu de Visualmente Mexicano, que en esta edición renueva su imagen y continúa con entrevistas a diseñadores y artistas mexicanos que se destacan por su talento y por la presencia de nuestra identidad cultural mexicana en muchas de sus propuestas. Bueno, pues procedo a presentar a Paco Calles. Él es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en artes visuales por la Academia de San Carlos, maestría en gestión del diseño gráfico por la Universidad Intercontinental y maestría en procesos de diseño por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Paco Calles considera que su trabajo está orientado principalmente a diseñar diseñadores, según sus propias palabras, en el campo de la letrografía. Es tipografílico, asesor, consultor, conferencista, instructor, especialista en enseñanza, aprendizaje de la tipografía y el diseño gráfico. En este sentido, se destaca su labor como editor y articulista de la revista Tipo, su coautoría de los libros Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje, Ensayos sobre diseño tipográfico en México y tipografía latinoamericana, secretario y presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre, fundador de la Bienal Latinoamericana de Tipografía, Tipos Latinos, director general de Tipografilia Estudios y del Congreso Internacional de Tipografía en México, fundador de la Asociación Mexicana de Tipografía, AMT, y bueno, pues cuenta con una intensa labor de años en la docencia en diferentes universidades y ha dado conferencias en distintas partes del mundo, como España, Francia y por supuesto Latinoamérica. Entonces, bueno, pues después de esta breve semblanza, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Paco, ¿de dónde nace tu amor por la tipografía? Muchas gracias. En primera instancia, bueno, pues agradecer el espacio. La verdad es que me emociona mucho estar por aquí, poder compartir con el auditorio y sobre todo, habrá que decirlo porque hay dos temas que me atraen mucho por la invitación. Uno, por supuesto, tengo que decirlo, Gloria, porque fuiste mi profesora y me da muchísimo gusto reencontrarnos, aunque sea por estos medios. Muchos años han pasado desde mis cursos que tomé contigo, muchísimos años. Y por otro lado, desde luego, pues de alguna manera, en la medida de lo posible, pues compartir y retribuir a mi casa de estudios, mi alma mater, digamos, y ahora con los estudiantes que aquí nos acompañan. Entonces estoy muy emocionado y muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y entonces retomo la pregunta, ¿de dónde sale el gusto, el amor por el tema de la letra? Bueno, soy honesto. Como decíamos en la introducción, en la presentación, si bien es cierto, soy egresado en aquel entonces en la FAD de diseño gráfico, pues habrá que decir que en aquellos momentos el tema de la tipografía, en particular en el programa, en el plan de estudios de la licenciatura, era un tema totalmente ausente. Es decir, no existió ningún curso sobre el tema. En todo caso, pudo haber sido, y así lo fue, un tema en varios de los semestres. Sin embargo, el gusto, la inclinación por el tema de la tipografía fue después, digamos, de mi etapa en la formación en la licenciatura, pero sí se circunscribe, digamos, en el ámbito de la academia. Y es que a muy temprana edad, prácticamente unos meses después, por invitación de quien fuera mi profesor de los talleres de diseño 7 y 8 aquí en la FAD, que también fue mi director, el maestro Alfonso Escalona,
por invitación de él, me involucré en la docencia, un tema que la verdad es que yo no tenía considerado en ningún momento, pero fue el que me preguntó que si me interesaba, algo pudo haber visto, digamos, en mí, Claro. y, y pues me invitó a colaborar en una universidad también al sur de la Ciudad de México, y precisamente con un curso relacionado con caligrafía y tipografía. Ujú. Eh, pero ahí la verdad es que yo me apaniqué, porque en aquel momento pues era totalmente neófito sobre el tema, pero él me tranquilizó porque me dijo, no te preocupes, da la casualidad que yo también doy el mismo curso en la misma universidad, entonces podemos irnos acompañando. Al principio la verdad es que le dije que no, yo no me sentía con la competencia necesaria para llevar en un curso, pero como estaba elaborando precisamente la tesis bajo su dirección, me pareció una estupenda oportunidad para poder reflexionar sobre algunos temas. Mi tesis de licenciatura era de diseño editorial, que si bien es cierto tenía que ver con tipografía, pero el tema principal que me dijo mi conciencia a aceptar esta invitación era precisamente que me costaba muchísimo trabajo hablar en público. Yo tenía mucha preocupación, por ejemplo, para poder preparar lo que iba a ser mi examen profesional. Entonces dije, bueno, un semestre, un semestre me puede servir. Y mira, ahora ya han pasado 60 semestres y todavía me pongo nervioso cada vez que participo. A partir de ahí, digamos, empieza primero el interés, el gusto y ahora puedo decirlo, el amor sobre el tema de la letra y otras disciplinas. Muy interesante, pues, de recordar aquellos ayeres en la entonces ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Artes Plásticas, y cómo es importante, pues, esa labor, ¿no? De equipo con los alumnos, ¿no? Se crea una sinergia fabulosa. Así es. Bueno, pues, nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles serían, en tu opinión, las cualidades propias de la tipografía surgida en Latinoamérica y en particular en México? ¿Adviertes cualidades en común? Bueno, digamos, hablar de tipografía y enfocarla, digamos, a nuestro espacio, a nuestro país, pues tendríamos que hacer una pequeña reflexión. Recordemos que se dice que por allá del año 1539, en septiembre, 25 de septiembre de 1539, llega la imprenta a América y llega precisamente a México. Llega a Veracruz, se establece algunos momentos en Puebla y luego llega a la Ciudad de México. Digamos que es añeja la tradición en la tipografía, sin embargo, habrá que decirle que durante muchos años fue la tipografía un elemento de importación. Es decir, las matrices de aquel entonces fueron desarrollados en el otro continente. En términos muy generales, digamos, la tipografía en México como disciplina y considerando, digamos, desde el punto de vista del diseño y producción tipográfica, la historia es bastante reciente. Tendríamos que hablar más o menos de hace algunos casi 30 años, casi 30 años. Eh, si hacemos un flashback en aquellos momentos, pues tendríamos que hablar, entre otras cosas, digamos, sobre la famosa democratización de la tecnología. Y me refiero precisamente a la inserción de los equipos de cómputo para poder elaborar el trabajo de un diseñador gráfico. Y precisamente, este fue una herramienta que permitió acá en México y en muchos espacios, por supuesto, adentrarse al tema del diseño y la producción de tipografía. Han pasado, repito, algunos años desde aquel entonces. En ese momento, digamos, el tema que sirvió como pretexto, pues precisamente tuvo que ver con lo popular, con lo vernáculo, con lo Ujú, nacional, con lo mexicanísimo. ujú. Y fue una etapa muy interesante en la que en aquel momento varios jóvenes empezaron a experimentar con la forma tipográfica por un lado y por otro lado también con la tecnología.
Digamos que son varias etapas de, por así decirlo, el estilo tipográfico mexicano. Primero, en aquellos años, sobre el tema, como acabo de decir, de lo nativo, de lo vernáculo. Unos años después aparece como otro estilo que podríamos decir el estilo digital, las formas tipográficas basadas, digamos, a partir del pixel, las pixel fonts. Sin embargo, a partir del trabajo colectivo y también individual de muchos diseñadores inclinados al tema de la tipografía, pues fueron involucrando, digamos, otras expectativas, otros intereses. Para el caso, digamos, entre muchos factores, digamos, el tema de las lenguas indígenas ha sido también uno de los grandes temas que de pronto han permitido, si no estilísticamente, incorporar elementos plásticos a la letra tipográfica, sí en el repertorio de signos que permiten hacer una transcripción de estas lenguas. Hoy en día, bueno, la verdad es que hay una polución, una efervescencia en torno al tema del diseño y producción tipográfica. Hay muchas personas que hoy en día están diseñando tipografía y en ese sentido, digamos, a partir de su formación, ya sea dentro y fuera del país, han enriquecido, digamos, el escenario tipográfico. Entonces, digamos que la globalización ha permitido que los aspectos formales, plásticos estrictamente, se enriquezcan en las formas tipográficas que tenemos hoy en día. Pues muchas gracias. Y bueno, pues dentro de este universo tú hablas de la letragrafía, que comprende el lettering, como ya me explicaste, la quirografía, la caligrafía y la tipografía. ¿Nos podrías mencionar las diferencias a grandes rasgos entre cada una de ellas? Bien, vamos a ver. Nosotros escribimos, ¿no? Y para el caso escribimos con letras. Nuestra escritura es una escritura fonográfica alfabética. Hay otras, hay escrituras ideográficas. La nuestra tiene letras. Y entonces, digamos, el concepto de letragrafía, que si bien es cierto, fue acuñado, es un elogismo, hasta donde tengo entendido, elaborado por Félix Beltrán, lo trato de considerar, digamos, como una manera en que se escribe con letras, ¿sí? Letra, el elemento principal de nuestra escritura, y grafía se refiere a la representación gráfica del lenguaje. Por lo tanto, letra-grafía lo entendemos así, o al menos así lo entiendo, y me parece que ya lo hemos un poco convencionalizado. Se refiere a la escritura con letras, letra-grafía. Y en ese sentido, digamos, también se pueden incorporar algunos otros conceptos y elementos de la escritura. Podemos llamarle tecnologías de la palabra escrita. Nuestra escritura común y corriente, nosotros la elaboramos a mano. Estamos hablando de la producción de la letra manual. A esta escritura le podemos llamar de distintas maneras. Una de ellas podría ser la letra, atención, mano escrita. Mano escrita. Sin embargo, si yo digo mano escrita, se parecerá al otro concepto de la letra manuscrita, ¿no? Que en todo caso, la mayoría de los que estamos acá, consideraremos que se trata de una forma de la letra que es escrita. Por eso hago yo hincapié y hago la licencia de cambiar la letra U por la O, mano escrita, porque me refiero a cómo se produce la letra. Para el caso, todos escribimos con la mano, aunque en muchas ocasiones parece que lo hacemos con otra extremidad. ¿Sí? Pero aquí es donde viene lo interesante. La letra manuscrita es una letra propia, ¿no? Cuya función primigenia tiene que ver con la notación, el registro. Es una letra que por lo general no se exhibe, y cuando se exhibe, el otro, el lector, es probable que no lo pueda entender. Esta letra manuscrita me he permitido desde hace algunos años denominarla de otra manera, y tiene que ver, digamos, con un concepto que extraigo de un documento de tesis, primero, de un compañero y amigo, y que después me encuentro yo el libro original. Y
En este libro, que hablaba sobre la producción de la imagen, se hacía una diferencia entre cómo se produce la imagen análoga, a mano, el dibujo, la pintura, y luego se hace por contraposición a las otras expresiones en la producción de la imagen, la fotografía o el cinematográfico. A esta segunda ámbito de la producción de imágenes por medios no manuales, de alguna manera se engloban, digamos, con estos conceptos, fotografía, cinematográfico. Sin embargo, a la producción manual, Oswood se llama, el autor, le llama quirografía. Quirografía. Quirografía, en este sentido, se refiere a la producción de imágenes por medio de la mano. Recordemos que la palabra quiro es una voz latina que está incluida en muchas otras como quirófano, quiropráctico. Quiro significa mano. Y en ese contexto retomo el concepto de quirografía y lo incorporo en el ámbito de la letra para referirnos precisamente a nuestra escritura manual. Esa sería, digamos, la quirografía. Características principales es desprolija, desparpajada, irregular, gestual. Todos, la verdad, somos especialistas en la quirografía. Ahora ya le pusimos un mote, le pusimos un nombre técnico. Okay. A veces, cuando nosotros tenemos que comunicarnos por escrito con otras personas, nuestros garabatos, nuestra escritura, tiene que modificarse con la intención de que el lector la pueda comprender. De tal manera que necesitamos que la letra adquiere una configuración distinta. Deja de ser desparpajada y ahora es más prolija, más regular. Es una escritura que, si bien es cierto se hace a mano, ahora es con mayor calidad. Calidad. Y ya sabes hacia dónde voy. Y entonces a este otro ámbito de la producción manual de la letra, lo consideramos desde este punto de vista como la caligrafía. Llevamos dos. Quirografía, letra chueca, irregular. Caligrafía, letra ordenada, prolija. Estos son dos ámbitos de la producción manual. Sin embargo, en algún momento, las letras no solamente se produce, sino también se reproduce. Y cuando la letra se reproduce, tenemos nosotros de por medio un molde. Y aquí es lo que le podemos llamar, por supuesto, a la tipografía, ¿sí? A la reproducción de la letra gráfica por medios no manuales. Llevamos tres: letra quirográfica, letra caligráfica y letra tipográfica. Bueno, ahí están los tres. Ahora, el último concepto que tengo que incorporar acá, pues es el concepto del lettering. Y hay muchas definiciones, pero me gustaría proponer alguna de ellas en donde puedo involucrar estas tres. Sería algo así como una mezcla, la edición, transformación de la letra grafía, quiro, cali, tipográfica, por medio del dibujo. Es como una especie de cóctel, ¿no? Donde podemos tener, por ejemplo, letras quirográficas, letras caligráficas, letras tipográficas. Y entonces vamos a hacer una mezcla, pero para que la mezcla sea más dúctil, vamos a ponerle el ingrediente secreto que sea el dibujo. Mezclamos y tenemos un licuado, un batido, un cóctel que sería el lettering. Otra manera de explicar el lettering sería algo así como la letra tuneada a partir del dibujo. Y creo que sí se entiende un poco más también con los estudiantes, justamente cuando digo la letra tuneada, por medio del dibujo, ya le entienden. A esto es a lo que le llamo letragrafía. La quiro, la cali, la tipo y el lettering. Ok, pues estamos aprendiendo mucho el día de hoy y pues no cabe duda que los maestros somos expertos, ¿verdad? En descifrar letras, ¿no? Y entender todas ellas. Ok, Criptografía, de pronto vemos en algún momento con las expresiones de los estudiantes, ¿no? Ya no es quirografía, sino de pronto es criptografía. Hay que sí, describirlas, sí. totalmente. Ok, pues pasamos a la siguiente pregunta. Em, ¿Nos podrías comentar en una entrevista que te hicieron con anterioridad, hace algunos años explicabas que la punta de lanza
de la tipografía en Latinoamérica fue Buenos Aires, exactamente, no allá. ¿Y nos puedes platicar debido a qué circunstancias fue esta ciudad en este país esa punta de lanza de la tipografía? Sí, veamos. Recordemos que acá en nuestro país, diseño gráfico a nivel licenciatura tiene prácticamente 50 años. La enseñanza se institucionalizó, digamos, en nuestras universidades. Pero no siempre fue así. No siempre en las universidades aparece, digamos, el diseño gráfico y la enseñanza de la tipografía. En otras latitudes, por ejemplo, la enseñanza propiamente dicho fue en relación precisamente a institutos, digamos, no necesariamente equiparables con lo que entendemos acá en relación, por ejemplo, a la formación en nuestro país. La educación ha sido con distintos niveles. Bueno, ahora, no todos los diseñadores todavía vivos han pasado por las universidades, ¿no? El diseño es gráfico, es previo incluso a esta formación institucionalizada. Bueno, en distintos países y en Latinoamérica en particular, muchos diseñadores, me repito, por fortuna todavía los tenemos en presencia, fueron involucrándose en los aspectos de la educación. Para el caso en Argentina, tendríamos que reconocer una de las figuras más importantes precisamente en el impulso de la tipografía en el continente. Un diseñador que se incorpora por ahí de sus 40 años a la educación precisamente en la Universidad de Buenos Aires, en UBA, que además, siendo docente, pues trata como de reparar, por así decirlo, de repensar cómo puede, a partir de su experiencia, replicar su aprendizaje. Por eso digo reparar, hice un poco para atrás, ¿no? Para saber qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y ponerlo a la disposición de los estudiantes para que ellos poco a poco vayan avanzando en el desarrollo de sus competencias y habilidades. Este diseñador, además, gustoso de la letra, de la tipografía, edita una maravillosa revista de diseño y comunicación visual, que si bien es cierto está enfocado a la tipografía, se enriquecía. Estoy hablando, desde luego, ya seguramente varios de los que están acá saben, de Rubén Fontana, y para el caso de la revista tipográfica. Bueno, Rubén desarrolla e instaura los primeros cursos o consolida los cursos de tipografía allá en Buenos Aires, con inclinación precisamente a la composición y al desarrollo. Estamos hablando que la revista tipográfica también apoyó, y es un proyecto que se elabora de muchos años, y es precisamente esta buena intención de involucrar el tema de la tipografía en la formación de los diseñadores, que en Argentina, que además de aprender a diseñar con tipografía, existen los primeros cursos de cómo diseñar tipografía. Y pues ahí es donde se inicia, digamos, estos hace 30 años, más o menos, este interés, al menos hasta donde tengo entendido, en toda la región y el subcontinente. Y a partir de ahí, a partir, digamos, de las comunicaciones, pues empieza a tener eco en otras latitudes. Tuve la fortuna de hacer varios viajes por allá a Argentina y también escuchar aquí a Rubén Fontana, y a mí me sirvió también como para elucubrar algunos proyectos relacionados precisamente aquí en México con el tema de la tipografía, pero sí, desde luego, punta de lanza, estamos hablando de 30 años atrás, Argentina, y evidentemente sí tiene que ver con el impulso, con el trabajo desarrollado por Rubén Fontana y un conjunto de diseñadores de aquellos años.
Muchas gracias por la explicación muy interesante. Y en este sentido, ¿en dónde se encontraría la tipografía en México con respecto a Latinoamérica y el resto del mundo? Sí, es una pregunta bastante constante, ¿no? Parece ser que hay la intención como de compararse, pero digo, como bien comentas tú, de ubicarse, ¿no? Más que compararse, pues en la ubicación uno tiene que voltear hacia uno y otro lado para saber en dónde está parado. La tipografía, el diseño de tipografía en México es bastante reciente. Si bien es cierto, comentaba aquellos experimentos de hace 25 o 30 años, pues hoy en día, incluso ya en estos años, se han desarrollado programas enfocados al diseño y producción tipográfica, programas que en primera instancia estuvieron, digamos, en el posgrado, pero también ya en el pregrado o en la licenciatura, como lo llamamos acá, se han integrado algunos contenidos sobre el diseño. Bueno, eh, la verdad es que la producción y la calidad de la tipografía en este país es bastante conveniente. Cada vez hay más y de mejor calidad. En el ámbito tipográfico, diseñadores de letras mexicanos y en particular en espacios de exhibición, en espacios de comparación, concursos, pues, han tenido muy bien, han tenido acreditaciones importantes desde hace muchos años. La calidad es buena, ¿no? Eh, yo creo, sin embargo, la verdad es que hay un tema que está pendiente y tiene que ver con la comercialización y distribución, porque muchas personas dirán, bueno, ¿y dónde están las fuentes tipográficas mexicanas? Y ese sí, la verdad, es un gran tema que esperemos que en breve se pueda solucionar. Entonces, eh, ¿cómo se ubica la tipografía mexicana en este contexto internacional? Hay grandes proyectos, cada vez más. En este momento, hasta donde sé, en este momento, precisamente, se están elaborando alrededor de 12 familias tipográficas, digamos, para casos específicos. Esto es totalmente inusitado. Recordemos los proyectos que estuvieron por acá hace algunas ediciones de este congreso. Hasta donde tengo entendido, México es uno de los primeros países cuyos gobiernos, en 3 ocasiones continuas, han desarrollado o solicitado el desarrollo de familias tipográficas, ¿no? Eso es extraordinario, es fabuloso. Repito, hasta donde sé, creo que es el único país, y no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es decir, hay interés, hay atención, la calidad es buena y sabemos que se puede todavía mejorar. Muy interesante. De hecho, pues otra de nuestras entrevistas va a ser a Eric León, ¿no? Que por ahí también tiene una participación en este sentido. Y bueno, pues siguiendo esta línea, yo te comentaba que cuál era algún libro que tú tuvieras preferencia en México precisamente por la calidad de su tipografía y por lo interesante y el talento ahí vertido. ¿Nos podrías comentar acerca de esto? Sí, a ver, mientras estoy dando respuesta, pues me van apareciendo algunas imágenes de algunos libros. Por la tipografía, y en particular quisiera en este momento hablar sobre la composición tipográfica, ¿no? Sabemos que la composición tipográfica es un artificio, es un artilugio que nos permite eventualmente, a partir de la forma de la expresión gráfica, involucrarnos o invitarnos, digamos, para leer el texto. De tal manera que hay un libro que me parece sumamente interesante, es espectacular, eh, porque a partir de un estudio arduo, digamos, en relación, por un lado, al contenido del libro, al autor y también a la instancia que solicita el libro, se retoman un montón de datos para el diseño de este documento. Y para el caso, estoy hablando de un libro que data, si mal no recuerdo, de hace unos, ahora ya 10 años, en el 2011,
Es un libro solicitado por el MUNAL, Museo Nacional de Artes de aquí de México, solicitado a nuestro querido compañero y amigo Rolf Krayer. Rolf Krayer, desde aquí, si nos escucha, le mando un saludo. Tengo pendiente una charla, una buena taza de café y, ¿por qué no?, pues un whisky. Bueno, Rolf Krayer, aunque escuchemos este nombre que no es muy común, Rolf Krayer es mexicano, sí, de descendencia europea, tiene un trabajo de enorme calidad. Déjame ver si puedo yo compartir algunas imágenes de este libro eh, y hablar tantito sobre la investigación que pudo haber hecho uh, Rolf Krayer. Bueno, estoy hablando de un libro que se llama Escher y sus contemporáneos. Es un catálogo de exhibición que, como decía, de hace algunos años. Y entonces, desde la cubierta, ¿no? Se alcanza a ver parte de lo que puede ser el contenido del libro. Con mucho gusto les pasaré la liga, pero es Behance precisamente de Krayer, donde da cuenta sobre este proyecto. Escher y sus contemporáneos. Paso rápidamente y los invito a que ustedes mismos puedan constatar sobre la calidad de este documento. Aquí se exhiben, digamos, varias etapas del libro, una investigación en torno a las cubiertas de otros títulos relacionados con Escher, una investigación sobre las fuentes tipográficas paralelas o, por así decirlo, contemporáneas y también semejantes, quizá en algún momento en la producción de los gráficos de Escher. Aparece también las cuestiones de los limitantes en la producción del documento y una investigación que lo que más adelante va a ser una especie de código cromático y a su vez la diagramación, el layout, conforme, digamos, al trabajo de Escher. Y es por eso que es muy interesante este libro, aquí en este sitio podemos ver esta investigación amplia y que precisamente la tipografía como composición tipográfica también es espectacular. Aquí hace una descripción de por qué utiliza unas y otras fuentes, previo obviamente a alguna investigación de cuál es la selección tipográfica. Y adelante un poco más para no consumir mucho tiempo. Me interesaría, por ejemplo, lo que va a ser la cubierta, ¿no? Inspirado, sí, en el trabajo de Escher y precisamente resuelto con letras. Y hasta donde tengo entendido, va a servir como criterio rector esta estructura, incluso para componer las páginas y por supuesto, los textos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos bocetos o algunas pruebas sobre la tapa, sobre la cubierta. Luego vendrá, digamos, el estudio sobre la gama cromática, retomando precisamente los colores de algunas piezas, de algunos trabajos de Escher, cómo luce, digamos, en cubierta, en la tapa del libro, y hacia el final, a ver si tenemos aquí la diagramación en exteriores y también debe venir por acá, exacto, hacia interiores, hacia el documento. Y entonces la composición es en ese sentido muy coherente con el contenido del libro, ¿no? Y entonces se permite hacer algunos juegos, ¿no? Por así decirlo, algunos destacados que permiten visualmente hacer una lectura no literal de la obra y entonces involucrarse al tema. Este es un libro que ahora eh, me gustaría como comentar. Bueno, y aquí un poco más. Hay un montón de libros, tanto contemporáneos, dejo de compartir, y otros mucho más añejos. También me gustaría destacar el trabajo en el diseño de libros
Pues prácticamente todos son maravillosos de David Kimura, súper especialista en composición tipográfica, lo que muchos llamamos el cuidado minucioso, sería la microtipografía. Bueno, por lo menos en este momento dos diseñadores contemporáneos, mencioné un libro y el otro toda la producción de David Kimura. Pues muchas gracias y muy interesante, porque aquí se cumple cabalmente esta cita que tú tienes en Instagram de Lissitzky, ¿no? En donde habla de esa armonía, ¿no? Y de cómo el aspecto estético dentro de la tipografía es algo que te captura, ¿no? No solamente es la comunicación, lo que se está diciendo, sino cómo se está diciendo, ¿no? Sí, déjame ver si puedo reproducir, a lo mejor hago una paráfrasis para no mentir, pero debe decir así, el Lissitzky, 1923, y más o menos sería así. Usted debería exigir que se compongan bien sus textos, porque llegan por la vista y no por el oído. Por eso el diseñador gráfico tiene que hacer lo que el orador hace por la entonación, ¿no? Lo tiene que hacer en la puesta en página. Y sí, precisamente, es otra forma de comunicar a partir precisamente de la forma. Claro, la retórica visual, ¿no? Y bueno, Paco, ya que leí tu semblanza y pues tienes esta extensa e intensa trayectoria en la Bienal Latinoamericana, en Encuadre, etcétera, a la distancia, eh, ¿cuál es la importancia de todas esas, utilizar todas estas plataformas y al recuento de los años, pues cuáles son los resultados? Desde muy joven, ahora sí lo puedo decir, precisamente desde que estaba en la ENAP, hoy FAD, ¿no? Es muy común que los profesores inviten a los estudiantes a siempre estar pendiente de las actividades, no solamente las que estrictamente tengan que ver con los cursos, sino también algunas paralelas. Eh, Al principio era un poco complejo para mí, por ejemplo, visitar exposiciones, galerías, porque los hacía hacia fines de semana, ¿no? Para no entorpecer las actividades cotidianas. Y es que me costaba trabajo porque yo trabajaba precisamente hacia fin de semana, pero luego me hacía los huequitos para poder ir a ver una película, la presentación de un libro, y eso me di cuenta que, eh, mira, y todavía se me paran los vellitos de acá, los pelos, ¿no? Porque tengo, se me levantaban los vellitos y veía cómo había muchas personas con gran interés. Bueno, saliendo de la universidad también fui, por así decirlo, adicto a estar presente en todas esas actividades que por lo general se hacían los jueves. Y vi cómo podían enriquecer, digamos, desde el punto de vista personal, pero también apuntalar lo que más adelante iba a ser el trabajo profesional. Y en ese sentido, además de eso, la comunión, es decir, encontrarse con otros que si bien es cierto son distintos, que pueden tener un tema en común, ¿no? Pues eso fue fabuloso para mí. Y entonces esta adicción a estar presente como primero participante, como asistente, me permitió involucrarme en otros eventos, en otras asociaciones, pero ahora con una función más activa. Y sí, pues desde hace muchos años colaboro precisamente con la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico Encuadre, este espacio colectivo de hoy en día 54 universidades donde nos reunimos presencial o virtualmente para discutir sobre el tema de la educación en este país. Y al ser ajonjolí de todos los moles, ¿no? No solamente era un eh, gran visitante de estas exposiciones, sino también consumidor de literatura, suscripciones, eh, eh, observar libros en biblioteca y si se podían comprar, ver librerías, en fin. Y entonces esto permitió también conocer otras latitudes, ¿no? No solamente las cuestiones nacionales,
Y al asistir a eventos fuera del país, dije, bueno, ¿y por qué no hacemos algo acá? Y compensarlo poco, la verdad, me aventuré a la organización de estos eventos o a insertarme o a compartir en espacios nacionales o internacionales de comunión, ¿no? Me gusta la palabra comunión porque nos hace evidente la comunidad. Al tiempo, creo que es precisamente una de las virtudes de esta presencia colectiva. ¿Cuál es el mayor resultado? Generar una comunidad, precisamente. Y para el caso en lo que a mí me compete, pues creo que hemos generado una comunidad con especial interés en la letagrafía, en particular en la tipografía. Ese ha sido el mayor interés. Y no es que todos pensemos igual, pero precisamente a partir de las diferencias en los congresos, por ejemplo, en los que participo o organizo, es donde está la riqueza, ¿no? Al escuchar al otro, uno puede también transformar su pensamiento sobre el tema en torno a la tipografía. Y siempre, la verdad, no me gusta involucrar otros temas. Si bien es cierto, el tema de tipografía es el de mayor interés, siempre lo trato de ver en un espacio y un tiempo determinado. Entonces involucro temas como tú lo acabas de decir sobre retórica, sobre semiótica, sobre lingüística, sobre hermenéutica, sobre historia, sobre tecnología, ¿no? Me parece que así, de una manera más integral y holística, es lo que se ha aportado durante estos años en esta actividad en torno a la difusión, promoción, producción y diseño de tipografía acá en México. Sin duda alguna, ¿no? Es muy importante, pues, todos estos foros. Y bueno, sabemos finalmente que, bueno, pues tú te has dedicado muchos años a la docencia y que has participado en la creación de planes de estudio. Para ti, ¿cuál sería el perfil idóneo para un egresado de la carrera de diseño y comunicación visual? Sí, sí he tenido la fortuna hoy en día ya de haber participado en algo así como una veintena de diseño de planes y programas de estudio en licenciatura y posgrado. Pero fíjate que esta pregunta también me la he hecho, pero creo que el perfil idóneo tiene que ver con la visión de cada institución en torno al, al trabajo que puede hacer este diseñador. Y me permito decir este diseñador situado en un contexto particular, porque como sabemos la denominación ha cambiado, incluso acá en la UNAM, pues tuvimos en algún momento dos carreras gemelas, ¿no? Comunicación gráfica, diseño gráfico, y hoy en día pues aparece una sola denominación. El perfil idóneo, si bien es cierto, tiene que ver con cuál sería este egresado, cuál sería el conjunto de conocimientos y competencias que puede desarrollar y aplicarlo, digamos, en la práctica profesional en un entorno en particular. Pero sí está, me parece, orientado a cómo se visualiza la disciplina en tal o cual institución. Y entonces estas pequeñas diferencias van a dar perfiles diferentes. Por ejemplo, incluso una asignatura como puede ser tipografía, que a lo mejor está en distintos planes de estudio, tendría que ser orientado, valga la expresión, ahora como lo voy a decir, subordinado, digamos, para alcanzar el perfil de egreso. Si una institución lo concibe a un diseñador, llamémosle gráfico, entre comillas, de estas, ¿no? Como un estratega, es diferente a si es considerado, digamos, como un facilitador en la comunicación, o si es diferente a si está orientado al desarrollo de habilidades visomotrices. El perfil de egreso, entonces, estaría acotado. Lo que sí puedo decir, por supuesto, que la denominación tradicional de diseño gráfico y el perfil se ha transformado de una manera impresionante y para muchos preocupante, ¿no? Porque, de nueva cuenta, la famosa democratización de la tecnología ha permitido que, en apariencia, con un clic y un filtro y un dispositivo, se puede elaborar
Pero bueno, eso sí es una preocupación real. Yo lo que diría es que hay otra cosa aparte de la forma, diseño más allá de la forma, y tiene que ver con la toma de decisiones, con el reconocimiento de las situaciones y cómo un diseñador bien podría, independientemente del apellido, satisfacer alguna necesidad, solucionar un problema. El perfil idóneo no existe. Hay distintos perfiles idóneos. Y fíjate que esto me recuerda que hace pues ya algunos ayeres un grupo también de alumnos entrevistaron a Vicente Rojo y ellos le hicieron una pregunta parecida, ¿no? Y él contestó, el diseñador tiene que ser culto, porque si no es culto, no va a poder resolver bien sus problemas. Y les puso un ejemplo muy claro. Dice, si a uno de ustedes les pide un cartel de Fellini y ustedes nunca han visto una película de Fellini, pues en menudo problema están metidos. Así es que para él, esto que tú comentabas, ir a congresos, bienales, exposiciones, leer, estar ávido de conocimiento, pues es sumamente importante, ¿no? Sí, haciendo una analogía, pensemos que tenemos una alcancía, ¿no? Y que todos los días le ponemos una monedita, aunque sea unos centavitos, un peso o un billetito, pero al cabo del tiempo podemos abrir nuestra alcancía y vamos a tener ahora recursos, repertorios, ideas, conocimientos y cultura. Cultura, déjame hacerte rápidamente en un minuto un ejercicio que hicimos hace muchos años. Un conjunto de investigadores, docentes, entre ellos encabezados por los trabajos del doctor Román Esqueda y muchos otros, aplicamos un ejercicio para diseñadores, estudiantes, profesores, eh, con poca, mucha experiencia, y el ejercicio, escucha, era representar gráficamente en un tiempo determinado, en unos 5 minutos, las Olimpiadas de Atenas. Ahí está, se acabó. Representar gráficamente Olimpiadas de Atenas. Fue una encuesta que se hizo desde la esquina norte hasta la esquina sur del país. Sí fue, digamos, un estudio que se hizo durante varios meses, se recopilaron cientos de trabajos. Además, había otras encuestas. Bueno, representar gráficamente Juegos Olímpicos de Atenas fue fabuloso porque algo así como el 30% de las representaciones, escucha o escuchen, dibujaron el Coliseo. Para representar Juegos Olímpicos de Atenas. Y sí, pues tiene que ver, como lo acabas de comentar, como lo sabemos y como lo decía en la entrevista el maestro Rojo, pues la cultura. Juegos Olímpicos, Atenas representado por el Coliseo, y hasta ahorita algunos están cayendo en cuenta, algunos de las personas que nos acompañan. Bueno, en fin. Ok, bueno, pues no, estamos muy necesitados. Digo, de hecho, pues este evento de Punto D es precisamente la idea de insertar a los chicos al campo profesional, saber quién es quién, ¿no? En el diseño, en las artes. Y aunque están muy chiquitos, porque son alumnos de segundo semestre, bueno, pues ya están poniéndose las pilas, ¿no? Y esperemos que todas estas entrevistas realmente repercutan en su formación, ¿no? Pues no me resta más que decirte muchísimas gracias, Paco. Ha sido muy agradable estar contigo en esta plática y pues esperemos vernos pronto de una manera presencial. Que así sea. Muchísimas gracias. Saludos a todas y a todos.